Desde que Trump regresó al cargo, el tema de conversación en las capitales, desde Washington hasta Londres y más allá, ha sido la amenaza que representa para la alianza de la OTAN la creciente división entre Estados Unidos y Europa. No nos malinterpreten, hay buenas razones para estar preocupados por eso. Francia literalmente tuvo que desplegar soldados en Groenlandia a principios de este año para evitar la posibilidad de una invasión estadounidense. Pero a pesar de toda la atención que se le ha dado a la brecha atlántica, la mayor línea de fractura de la alianza podría estar ampliándose en otro lugar. Turquía, miembro de la OTAN desde 1952, acaba de presentar su primer misil balístico intercontinental. Está desarrollando rápidamente una industria de defensa nacional diseñada para operar de manera independiente de sus aliados. Y durante la era de Erdogan ha dejado muy claro que los intereses de Ankara y los de la OTAN no siempre coinciden. Y con la atención de Europa centrada en Rusia, mientras Turquía desempeña un papel cada vez más crucial en Medio Oriente y el norte de África, esa brecha solo va a aumentar. Este video es presentado por Saily. Creo que posiblemente una de las experiencias de viaje modernas más estresantes es aterrizar en otro país y darte cuenta de que tu teléfono no tiene internet y dices, Dios mío. Entonces terminas en el aeropuerto tratando de encontrar a algún vendedor sospechoso de tarjetas SIM y preguntas, ¿cuánto cuesta esto? ¿Y es bueno? ¿Y siquiera va a funcionar? Mira, no te preocupes por nada de eso, solo usa Saily. Saily es una aplicación de eSIM que te permite configurar datos móviles digitalmente antes o durante tu viaje sin necesidad de cambiar tarjetas SIM físicas. Solo descargas la aplicación, eliges tu plan de datos para donde vayas, instalas la eSIM y, una vez que aterrizas, tu teléfono se conecta y ya estás listo para usarlo. Lo que me gusta es que puedes instalar la eSIM una vez y seguir usándola en diferentes destinos, en lugar de estar lidiando con nuevas tarjetas SIM cada vez que viajas. También ayuda a evitar tarifas de roaming ridículas, vendedores sospechosos de SIM en los aeropuertos y la experiencia realmente humillante de perderte en algún lugar mientras tus mapas se niegan a cargar. Además, tienen planes en más de 200 destinos, planes regionales, si viajas por varios países y funciones de seguridad integradas como bloqueo de anuncios y protección web. Honestamente, es una de esas cosas que se vuelve increíblemente útil en cuanto sales de tu país. Obtén un descuento exclusivo del 15% en los planes de datos de Saily. Usa el código Warfronts al finalizar tu compra. Descarga la aplicación de Saily o ve a saily.com Warfronts. Y ahora, volvamos al episodio de hoy. Desde que Turquía se unió a la alianza de la OTAN en 1952, siempre ha sido algo así como un caso atípico, visto durante mucho tiempo como ni occidental ni oriental, sino ocupando una especie de punto intermedio entre ambos. Esta división se ejemplifica mejor con el estrecho del Bósforo, el cuerpo de agua que atraviesa su ciudad más poblada, Estambul. Pero a diferencia de la mayoría de los cuerpos de agua que atraviesan una ciudad, este no es solo una división interna, es la frontera entre dos continentes. De un lado tienes Europa, cruzas el estrecho y estás en Asia, todo sin salir de la ciudad. Sin embargo, durante la Guerra Fría, la amenaza de la Unión Soviética mantuvo a Ankara firmemente anclada en Occidente, y Turquía cumplió con su papel como miembro de la alianza. Alojó armas nucleares estadounidenses en el apogeo de la Guerra Fría, contribuyó con tropas a la Guerra de Corea y sirvió como el muro sur contra la expansión soviética hacia el Mediterráneo y el Medio Oriente. No fue precisamente un camino fácil. Turquía estuvo a punto de ir a la guerra contra Grecia, otro miembro de la OTAN durante los años 70 por Chipre, mientras que el ejército llevó a cabo golpes de Estado en 1960, 1971 y 1980. Y, en menor medida, de nuevo en 1997, cada vez para volver a encaminar al país hacia la orientación secular y alineada con Occidente que Atatürk había establecido. Aún así, durante unos 50 años, si bien no fue un camino fácil, al menos fue una relación que supo navegar adecuadamente en aguas turbulentas. Pero luego llegó el inicio del siglo XXI y un cambio importante en la política interna de Turquía. Gran parte de la OTAN no estaba muy entusiasmada cuando Erdogan asumió el poder como primer ministro en 2003. Él fue el fundador del Partido de la Justicia y el Desarrollo, o AKP, que fue creado porque sus partidos anteriores, en plural, habían sido cerrados por los tribunales. También estaba asociado con una tradición política mucho menos secular que había estado chocando con el estamento gobernante turco durante décadas. Como alcalde de Estambul en los años 90, declaró públicamente que la democracia es como un tranvía. Cuando llegas a tu parada, te bajas. Así que no parecía precisamente una figura alentadora para el rumbo del país a ojos de Occidente. Pero ninguna de las acciones que tomó, especialmente en los primeros años de su mandato, fue particularmente autoritaria, y algunos atribuyeron esto a que sus ideas simplemente habían evolucionado. De hecho, surgió como una especie de reformista, aunque algunos de sus métodos fueran un poco ortodoxos. Erdogan también parecía inicialmente enfocado en una mayor integración en el orden liderado por Occidente. Turquía se había convertido en candidata formal para ser miembro de la Unión Europea en 1999, y las primeras reformas del AKP hicieron avanzar el proceso de adhesión. Las conversaciones formales comenzaron en 2005,
Realmente era un mundo diferente, ¿no es así? Hace apenas 20 años, las conversaciones finalmente se estancaron por el tema de los derechos humanos, con una sensación creciente en las capitales europeas de que el retroceso democrático de Erdogan había llegado para quedarse. Por cierto, ese retroceso no se limitó solo a la política interna. La rivalidad entre Turquía y Grecia comenzó a intensificarse nuevamente bajo Erdogan, cuyo gobierno aprobó medidas como enviar aviones militares al espacio aéreo griego, lo que resultó en una colisión mortal en 2006. Y aunque esto no estuvo ni cerca del nivel de crisis visto durante el enfrentamiento en Chipre a mediados de los años 70, aún así marcó una fractura seria en la unidad de la OTAN. En realidad, sin embargo, el hecho de que Grecia y Turquía casi lleguen a la guerra ha sido una posibilidad con la que los estrategas de la OTAN han tenido que convivir desde que ambos países fueron admitidos. Fue lo que sucedió una década después lo que realmente puso los pelos de punta a los demás miembros de la alianza. En 2017, Ankara firmó un acuerdo para comprar 2 sistemas de defensa aérea S-400 fabricados en Rusia. Fue una decisión inusual desde el principio, considerando las extensas fortificaciones estadounidenses estacionadas en el país, pero Turquía llevaba mucho tiempo desarrollando sus propios programas de equipamiento militar y, evidentemente, no quería depender únicamente de Washington. Aún así, la elección de equipo ruso fue especialmente problemática. Recuerda, esto fue después de 2014, mucho tiempo después de que Crimea fuera anexada. Integrar equipo fabricado en Moscú en la arquitectura de defensa de la OTAN levantó como 1 millón de alertas en las capitales, que iban desde Washington hasta Londres, Varsovia y más allá. El Pentágono cumplió sus amenazas de expulsar por completo a Ankara del programa F-35 por el acuerdo, pero fuera de eso, no se hizo mucho más al respecto. El S-400 ha estado en Turquía durante medio decenio ya. Al final, nunca se integró en la defensa aérea de la OTAN y ha estado almacenado desde entonces. Todo esto plantea la pregunta: ¿por qué arruinar un programa tan lucrativo como el F-35 por un sistema con una fiabilidad bastante mediocre que ni siquiera vas a usar? Bueno, en realidad ese es más o menos el punto. Se hizo como una señal de independencia operativa. Y esa decisión, quizá mejor que cualquier otra cosa, resume bastante bien la relación actual de Turquía con el resto de la OTAN. Oficialmente aliada, estratégicamente ubicada, ocasionalmente útil y con frecuencia un dolor de cabeza para la alianza. Pero a medida que avanzan los años 2020, ese dolor podría estar aumentando. En Siria, Libia, el Cáucaso y más allá, Ankara ha seguido una política exterior que a menudo la pone en conflicto con los objetivos europeos, los objetivos estadounidenses o, a veces, con ambos. Algo que hay que tener en cuenta al ver esto es que, incluso si la alianza determinara que estaría mejor con Turquía fuera del grupo, no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Entrar a la OTAN es un boleto de solo ida. Se diseñó específicamente para que la alianza no pudiera votar por mayoría simple para expulsar a un miembro si se volvía políticamente inconveniente que permaneciera. Esa fue una lección aprendida de la traición a Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña y Francia abandonaron a los checos en un intento de apaciguar a Hitler. Una apuesta que fracasa, ya que sabes que él era literalmente Hitler. Pero incluso si la OTAN pudiera teóricamente expulsar a Turquía, no hay garantía de que la mayoría de sus miembros quisiera hacerlo. La importancia de la geografía de Turquía, que fue el factor decisivo para integrarla a la OTAN en primer lugar, no se puede exagerar. El país comparte frontera terrestre con Irán, Irak, Siria y Europa, todas áreas de gran importancia. Su ubicación le ha dado a la alianza todo tipo de ventajas geográficas durante mucho tiempo. Ankara por sí sola controla los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, que resultan ser el único enlace marítimo entre el Mar Negro y el Mediterráneo. De manera crucial, esto incluye el acceso naval para la Armada rusa, una ventaja que Ankara demostró estar dispuesta a usar después de la invasión de Ucrania en 2022, cuando cerró el estrecho a todos los buques de guerra. Esa ventaja geográfica se ve reforzada por lo que Estados Unidos y quizá, en un sentido más amplio, otros actores han construido físicamente en suelo turco durante las últimas 7 décadas. La base aérea de Incirlik sirve como el principal centro militar estadounidense en la región, una plataforma logística de reabastecimiento y ataque que ha respaldado todas las operaciones importantes de Estados Unidos en Medio Oriente durante décadas. También alberga alrededor de 50 bombas nucleares de caída libre estadounidenses que originalmente se estacionaron ahí como una señal de que Washington confiaba lo suficiente en Ankara como para extenderle el paraguas nuclear. A unos cientos de kilómetros al este, el radar de alerta temprana en Karakabey es una piedra angular de la defensa contra misiles balísticos de la OTAN, el sensor que permite que el escudo estadounidense realmente proteja a Europa de amenazas provenientes del este. Sin él, el sistema está, en palabras de una evaluación del CESIS, gravemente degradado. Y lo más importante, Erzurum no es una base estadounidense soberana. Turquía la posee y la comanda. Cada operación estadounidense ahí se realiza mediante acuerdos bilaterales que Ankara puede, en teoría, revisar en cualquier momento. Y luego está la cuestión migratoria. Turquía ha estado albergando a casi 4 millones de refugiados sirios durante años, una carga con la que ha pedido repetidamente ayuda a Europa, una carga que la Unión Europea ha pagado a Ankara miles de millones de euros para gestionar.
En 2019, Erdogan amenazó públicamente con abrir las puertas y enviar 3.6 millones de refugiados hacia ustedes. Unos meses después, cuando un ataque aéreo del gobierno sirio mató al menos a 33 soldados turcos en Idlib, el día más mortífero para el ejército turco desde que intervino allí por primera vez, Erdogan cumplió con esa amenaza, o al menos con una versión suavizada de la misma. En cuestión de horas, Ankara ordenó a su policía fronteriza que se retirara y dirigió a miles de refugiados hacia la frontera griega en Edirne, de manera similar a como Lukashenko en Bielorrusia ha estado utilizando a los migrantes como arma con fines políticos. La crisis finalmente fue contenida, pero la demostración fue lo suficientemente clara. Cuando Ankara tiene cartas, no le da miedo usarlas. Y eso nos lleva al día de hoy, donde Turquía acaba de presentar su primer misil balístico intercontinental. El Yildirim, como lo llaman, no es un sistema de misiles común y corriente. Turquía ahora es el único miembro no nuclear de la OTAN que posee un arma tan avanzada. La razón por la que son tan raros no es una casualidad. Para la mayoría de los países simplemente no son necesarios. Las potencias regionales de todo el mundo los han dejado de lado, desde Polonia hasta Arabia Saudita e incluso Pakistán, que tiene armas nucleares, porque su alcance está muy fuera del entorno inmediato del país, generalmente definido como un alcance de más de 5.500 kilómetros. Para nuestro público estadounidense, eso es aproximadamente la distancia entre Nueva York y Londres o de Tel Aviv a Bangladesh. Los únicos miembros de la alianza que los han construido son Estados Unidos, Reino Unido y Francia, en parte porque la disuasión nuclear lo requería. Ahora, el Erzurum aún no está completamente operativo, y la fase de pruebas puede ser un verdadero infierno en sí misma. ¿Turquía ni siquiera tiene un campo de pruebas nacional capaz de poner esto a prueba? Esa es parte de la razón por la que Erdogan anunció planes para un supuesto puerto espacial de 900 kilómetros cuadrados en Somalia, un país donde Turquía ya opera su base militar más grande en el extranjero. Se presenta como una instalación civil de lanzamiento espacial, pero nadie pretende que no sea también el único sitio realista que Ankara tiene para probar un misil a una distancia cercana a la que anuncian. Pero si esto vuela mañana, el próximo año o en la próxima década, no es el punto, al menos para el episodio de hoy. El punto es que este desarrollo existe para poner en riesgo a capitales con las que no compartes continente, y ningún poder regional construye uno a menos que haya decidido que el marco regional ya no es lo suficientemente grande para contener sus ambiciones. Y Ankara ya puede proyectar influencia en todo el Mediterráneo, el Medio Oriente y gran parte del norte y este de África sin esto. Así que exactamente qué quiere hacer Erdogan con todo este alcance expandido es una especie de pregunta del $1.000.000. Y la razón por la que esa pregunta importa tanto es que el ICBM no se está desarrollando en el vacío. Para entender hacia dónde apunta todo esto para la OTAN, tienes que mirar más allá del hardware y ver lo que ha estado sucediendo dentro de Turquía misma. Porque Erdogan ha estado trabajando arduamente para reconfigurar la identidad del país para que encaje mejor con su visión del mundo. La Turquía que se unió a la OTAN hace mucho tiempo quizá estaba en transición hacia la democracia, pero eso fue después de una campaña de occidentalización muy agresiva por parte de Atatürk, quien eliminó el estamento religioso de la vida pública, reemplazó la ley islámica otomana con códigos legales europeos e incluso cambió el alfabeto turco del árabe al latino. Erdogan provenía de una tradición política que había pasado décadas en el lado perdedor de ese sistema, viendo esos cambios como profundamente regresivos para la identidad, la cultura y la herencia islámica turca. Una vez en el poder, se puso a trabajar en gran parte de eso. Al principio fue un proceso lento, pero un golpe de estado fallido en 2016 le permitió desmantelar por completo al ejército, que Atatürk había diseñado esencialmente para ser los guardianes del sistema turco. Puede que no se viera con frecuencia en otros lugares, pero su sistema estaba literalmente diseñado para que el ejército interviniera cuando el gobierno se excedía demasiado. Sin embargo, Erdogan no se detuvo con el ejército. En total, alrededor de 150.000 personas fueron purgadas de las instituciones estatales. Oficiales, jueces, académicos, maestros, ya te imaginas. Casi de la noche a la mañana, Turquía se convirtió en uno de los países que más encarcelan a periodistas en el mundo. Un año después, reescribió la Constitución para reformar por completo el sistema parlamentario, concentrando el poder en una nueva presidencia ejecutiva, por la cual luego se postuló y, sorprendentemente, ganó. Y en el verano de 2020, con el estamento laico efectivamente desmantelado, Erdogan convirtió Santa Sofía, la catedral bajo los bizantinos, una mezquita bajo los otomanos y un museo. Desde Atatürk, que prohibió estrictamente todos los servicios religiosos, tanto para musulmanes como para cristianos, volvió a convertirla en una mezquita en funcionamiento. Era la prueba más visible hasta ahora de que Ankara había dejado de fingir que seguía en un camino secular. El cambio iba mucho más allá del simbolismo. En 2012, un general de brigada turco retirado llamado Adnan Tanriverdi, quien había sido expulsado de las Fuerzas Armadas oficiales en 1997 por sus simpatías islamistas, fundó una empresa militar privada llamada Sadat con el respaldo del Estado.
Podrías considerar a Sadat como el equivalente turco, más o menos, de lo que fue el grupo Wagner de Rusia en su época de mayor auge. Una organización nominalmente privada que opera en gran medida en la zona gris, donde sus acciones no eran oficialmente responsabilidad del Estado, pero todos saben quién toma realmente las decisiones. Sadat había proporcionado entrenamiento militar y asistencia en seguridad a organizaciones en Libia, Siria, África Occidental y más allá. Lo que la hace inusual, incluso para los estándares de las compañías militares privadas, es lo abierta que es su declaración de misión sobre para qué existe. Su manifiesto corporativo describe su propósito como liberar a los países musulmanes de, y esto es una cita directa, la dependencia de los países imperialistas cruzados occidentales, y ayudar al establecimiento de una colaboración defensiva y cooperación industrial defensiva entre los países islámicos con la intención de servir a la Unión Islámica. Fin de la cita. Vaya cita tan larga. Ahora, Turquía no es el único miembro de la OTAN con una población mayoritariamente islámica. También está la pequeña Albania, o la población de Macedonia del Norte está dividida casi mitad y mitad. Pero es el único miembro que ha abandonado esa tradición de secularismo. Dejando eso de lado, donde esa visión del mundo realmente choca con la del actor más importante de la OTAN, Estados Unidos, no tiene que ver con el Islam político. De hecho, involucra a un país que ni siquiera es miembro de la OTAN. Decir que Erdogan no es fan de Israel es un poco como decir que los irlandeses no son particularmente aficionados a Oliver Cromwell. Mientras que muchos líderes de la OTAN han expresado su preocupación por las acciones de Israel en Gaza, generalmente lo han hecho usando un lenguaje cauteloso o diplomático. En 2024, sin embargo, Erdogan declaró que Turquía apoya firmemente a Hamas y dijo que Netanyahu era peor que Hitler. Y sí, esa es una cita directa. No es precisamente una relación cordial, por decirlo menos, pero lo que hace esto notable no es solo que Erdogan sea directo, es que Ankara tiene infraestructura real para actuar según estas declaraciones, y cada vez parece estar más dispuesto a hacerlo. Gran parte del liderazgo superior de Hamas vive hoy en Estambul, algo que solo se ha acelerado a medida que Qatar los ha ido expulsando poco a poco. El hombre que dirige las operaciones de Hamas en Cisjordania, un puesto que quedó vacante después de que Israel mató a Salah al-Harari, a principios de 2024, se instaló en Turquía, junto con una red financiera que, según informes, supera los $500 millones en bienes raíces y negocios turcos. Solo 3 meses antes de ser asesinado, Ismail Haniyeh fue recibido personalmente por Erdogan. La inteligencia israelí ha afirmado que la relación va más allá, vinculando un atentado con bomba en Tel Aviv en 2024 directamente con una red de Hamas que opera desde Estambul. Y aunque la atribución de ataques por parte de Israel tiene, digamos, cierto sesgo, el simple hecho de que se esté haciendo la pregunta te dice algo sobre hasta qué punto se ha deteriorado esta relación. A lo largo de todo esto, Turquía ha sido la potencia externa más agresiva, presionando para que Hamas mantenga un papel político en la reconstrucción posterior a la guerra, impulsando a Washington y a la Junta de Paz, designada por Trump, que supervisa el territorio, a reconocer al ala política de Hamas como un interlocutor palestino legítimo. Y Hamas no es el único grupo anti-israelí que también trabaja con Ankara. Las sanciones estadounidenses que datan de 2022 han estado dirigidas a empresarios turcos, incluido uno con supuestos vínculos con el círculo cercano de Erdogan, por facilitar ingresos petroleros iraníes que terminaron financiando a la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica y a sus grupos proxy, entre ellos Hezbollah como el principal. Después de que Siria fuera considerada como una ruta de tránsito poco confiable para las transferencias de dinero y armas iraníes hacia Líbano, supuestamente Turquía intervino para llenar ese vacío, con múltiples vuelos sospechosos documentados, y la inteligencia israelí señalando 2 vuelos comerciales específicos de Turquía a Beirut. En febrero de ese año, se dijo que transportaron maletas llenas de dinero en efectivo destinado directamente a las operaciones militares de Hezbollah. Israel presentó una queja formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que Turquía, por su parte, ha negado cualquier implicación. Ahora, uno podría preguntarse razonablemente por qué a Ankara debería importarle. Después de todo, Israel no es miembro de la OTAN. En teoría, esto no debería preocupar a la alianza más de lo que, por ejemplo, la disputa de las Malvinas entre Gran Bretaña y Argentina preocupó en los años 80. Pero por supuesto las cosas no son tan simples porque Israel es un aliado sumamente cercano del miembro más importante y poderoso de la OTAN, Estados Unidos. Y la relación deteriorada entre Ankara y Jerusalén se está convirtiendo en la práctica en una guerra fría entre un miembro clave de la OTAN y el socio más importante de Estados Unidos en Medio Oriente. Hasta ahora, Estados Unidos ha logrado evitar tomar partido, ya que ninguna de las 2 capitales ha obligado a abordar el tema. Pero si Washington se viera obligado a elegir un bando, la respuesta realmente no estaría en duda. El compromiso estadounidense con Israel es uno de los aspectos más políticamente inamovibles de la política exterior que existen. Ha sobrevivido a cada cambio electoral durante la mayor parte de un siglo, y al menos bajo la administración de Trump, no parece que vaya a cambiar pronto, lo que plantea una pregunta obvia. ¿Cómo es que Turquía está evitando la ira de Trump por todo esto?
Así que cuando se trata de potencias revisionistas que desafían el sistema internacional, hay muchos ejemplos. Regímenes rebeldes que intentan demostrar cómo pueden actuar por su cuenta y desafiar lo que perciben como un orden internacional dominado por Estados Unidos. Algunos de ellos han tenido un éxito considerable, como China. Otros lo han intentado y han fracasado, lo cual cada vez parece ser el caso de Rusia, y otros son francamente insanos. Mención especial para Corea del Norte, pero el que sigue saliendo en las conversaciones sobre Turquía es Irán. La comparación realmente comenzó a principios de este año cuando el ex primer ministro israelí Naftali Bennett declaró que Turquía era el nuevo Irán, dejando a los analistas debatiendo qué tan bien encaja esta analogía. Irán es algo así como el ejemplo emblemático de la resistencia a Estados Unidos desde la Revolución Islámica en 1979. En gran medida han definido su razón de ser. Alrededor de oponerse a lo que consideran imperialismo estadounidense e israelí en la región. Aunque han tenido éxito en construir su eje de resistencia, que va desde Hezbollah en Líbano hasta los hutíes en Yemen, pasando por Hamás en Gaza y más allá, esto tiene un costo enorme. Y aunque ya hemos hablado extensamente de ese costo en episodios anteriores aquí en Warfronts, lo relevante de todo esto hoy es cuánto ha obstaculizado la capacidad de Teherán para ser la potencia que siempre quiso ser. No nos malinterpreten, encontraron maneras de sortearlo, pero esto ha hecho la vida bastante miserable para el pueblo iraní, y las implicaciones económicas han limitado el impacto que han podido tener en el extranjero. La República Islámica captó la atención internacional prácticamente desde el primer día, cuando asaltó la embajada estadounidense en Teherán y secuestró al personal diplomático que trabajaba allí, manteniéndolos cautivos por más de un año. Los revolucionarios justificaron esto argumentando que Estados Unidos les había hecho daño al apoyar a Israel y al derrocar al Shah. Pero independientemente de cuán legítima fuera la queja o no, no fue precisamente una señal de que el nuevo gobierno estaba abierto a hacer negocios con el resto del mundo. Hubo altibajos en la economía iraní en los años que siguieron, pero las cosas nunca realmente avanzaron como le hubiera gustado al gobierno. La guerra con Irak fue absolutamente devastadora. 8 años de brutal guerra de trincheras al estilo de la Primera Guerra Mundial que dejó aproximadamente 500,000 de muertos en ambos bandos y la economía en ruinas. Y aunque la situación que vino después sí fue una mejora, la República Islámica fue, sin embargo, algo así como un paria internacional durante la mayor parte de su existencia. Más de 40 años de sanciones, que se intensificaron significativamente con el paso del tiempo, con solo un respiro relativamente corto bajo el acuerdo de 2015, el JCPOA, que dejó al país fuera del sistema financiero internacional, lo excluyó de los mercados de capital occidentales y lo obligó a operar toda una economía paralela basada en trueques. Todo para el contrabando de oro y la creación de empresas fachada en prácticamente cualquier país que los aceptara para poder mantenerse bajo el radar. Todo esto solo se agravó por el costo exorbitante de construir y mantener su eje de la resistencia. Decenas de miles de millones de dólares se destinaron a Hezbollah, Hamás, los hutíes y las milicias iraquíes durante décadas, una política exterior paralela dirigida por la Guardia Revolucionaria que mantuvo a Irán relevante en toda la región. Sin embargo, también drenó una economía que ya funcionaba con lo mínimo, quitándole la poca inversión que de otro modo habría estado disponible. Turquía ha estado observando cómo se desarrolla esto y ha llegado a la conclusión exactamente opuesta sobre cómo lograr sus objetivos. Para Ankara, Irán es un modelo, sí, pero es un modelo de lo que no se debe llegar a ser. Ankara tiene la suerte de partir de un punto mucho mejor. Erdogan no ha tenido que construir desde cero ninguna de las bases de una potencia regional, porque la mayoría ya estaban en su lugar cuando llegó al poder en 2003. Turquía no era exactamente la potencia militar que es hoy, pero tampoco era un país con el que quisieras meterte en problemas. También acababa de entrar en una unión aduanera con la Unión Europea que les daba a los exportadores turcos acceso casi libre de aranceles al mercado único más grande del mundo, y además un lugar en el G20. A partir de ahí, Erdogan se enfocó en transformar su país en un fabricante de armas que, 20 años después, ahora compite directamente con los países a los que Turquía antes tenía que comprarles. Su joya de la corona es su programa de drones, que realmente es de clase mundial, y ha convertido a Turquía en el mayor exportador de drones armados del mundo durante varios años consecutivos. También están produciendo su propia artillería bajo licencia de Corea del Sur, construyendo un avión de combate de quinta generación al que Indonesia ya se sumó, y apenas el año pasado vendieron 45 aviones de entrenamiento a España. En general, las exportaciones de defensa han pasado de 250 millones de dólares al año cuando Erdogan asumió el cargo a más de 10.000 millones el año pasado. Eso es un aumento de 40 veces bajo un solo gobierno. Y ahora también son el segundo ejército más grande de la OTAN, solo detrás de Estados Unidos. Y a diferencia de Irán, nada de eso le costó a Turquía una sola sanción, ni un solo lugar en ningún foro internacional, ni un solo día fuera del sistema financiero occidental. En resumen, mientras la República Islámica intentó convertirse en la potencia militar dominante de Medio Oriente, Turquía probablemente ya lo logró.
Y aún así, a pesar de todo este progreso, Turquía no está en una posición tan envidiable como le gustaría estar. Entre 2018 y 2023, Erdogan despidió o forzó la salida de 3 gobernadores distintos del Banco Central, todos por la misma razón: aumentar las tasas de interés en respuesta a una inflación que seguía aumentando. Un procedimiento estándar de los bancos centrales en la mayor parte del mundo. La premisa de su política de tasas era explícitamente teológica. Él llamó a las tasas altas la madre y el padre de todo mal, presentándose como un defensor de lo que describía como finanzas islámicas. Eventualmente, después de deshacerse de suficientes gobernadores, logró que las tasas de interés se redujeran drásticamente en todos los ámbitos, incluso mientras la inflación seguía aumentando. A finales de 2022, con la medida oficial de inflación alcanzando el 85% interanual y una métrica independiente más confiable internacionalmente situándola cerca de un asombroso 185%, Erdogan se vio obligado a cambiar de rumbo. Volvió a nombrar a Mehmet Şimşek y reinstated Mehmet Şimşek, un exministro de finanzas que era visto como prácticamente el único que podía volver a poner la economía turca bajo control. Şimşek lo logró, más o menos. Tuvo que subir la tasa de interés del Banco Central hasta el 50% para lograrlo, y la mantuvo ahí durante casi todo un año. Para que te des una idea, el equivalente en Estados Unidos está actualmente un poco arriba del 3,5%, y los políticos estadounidenses se quejan de que eso es demasiado alto. Para cuando se acercaba el final de 2025, la inflación había bajado a poco más del 30%, una gran mejora, pero aún algo que en muchos otros países se consideraría una crisis. La lira misma cuenta esa historia con la misma claridad. Ha perdido aproximadamente el 17% de su valor frente al dólar solo en el último año, superando los 45 por dólar a principios de este mes. Ese no es el tipo de trayectoria que atrae el capital extranjero a largo plazo que Ankara necesita para financiar todo lo que está construyendo. Y no es solo el capital extranjero el que está saliendo. Casi un tercio de los jóvenes turcos de 18 a 24 años no tienen empleo ni estudian, la tasa más alta en el mundo desarrollado, y las encuestas sugieren que 2/3 de ellos quieren irse del país por completo. En otras palabras, Turquía puede tener una máquina militar en crecimiento, pero la economía interna que la sostiene no está ni cerca de ser tan saludable como debería. Solo para comparar con otros actores importantes en Medio Oriente, la inflación en los Emiratos Árabes Unidos está alrededor del 2%, y en Arabia Saudita es incluso menor que eso. Sus monedas quizá no tengan el uso internacional que tiene el dólar estadounidense, pero ambas son vistas ampliamente como un lugar mucho más seguro para guardar tu dinero que la lira. De manera realista, esa diferencia podría ser lo que salve a la OTAN de tener que elegir entre Ankara y Jerusalén. Aunque Turquía es indudablemente un actor militar importante hoy en día, las ambiciones que Erdogan claramente tiene necesitan más que solo equipo militar. Y con Turquía dependiendo en gran medida del acceso a los mercados occidentales, no es nada seguro que Ankara esté dispuesta a tomar medidas que alejen al miembro más poderoso de la OTAN. Todo esto deja a la alianza atascada en algo difícil de describir en pocas palabras. Tiene un miembro que a veces actúa como aliado, a veces como rival y, en ocasiones, como cuando Erdogan bloqueó la adhesión de Suecia durante más de un año, como una verdadera piedra en el zapato para la OTAN. Y aún así, las propias debilidades de Turquía le impiden separarse por completo. Pero aunque esta fisura todavía se puede disimular, es probable que eso cambie en los próximos años. A medida que Turquía e Israel se encuentran cada vez más al frente de bloques opuestos en una creciente guerra fría en Medio Oriente, es cada vez más probable que una de las naciones obligue a enfrentar el problema. Y entonces el resto de la OTAN tendrá que decidir si apoya al miembro de la alianza, Turquía, o sigue la línea de Estados Unidos mientras respalda sin reservas a Israel. Sea cual sea el resultado, esa crisis hará que el drama sobre Groenlandia a principios de este año parezca una pequeña disputa en comparación. Gracias por vernos.